¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos el día de hoy. Como todos ustedes saben, por razones obvias, no las vamos a explicar, las dos candidatas para la presidencia de la República arrancaron un poco en su presentación con el asunto de seguridad y, en fin, son líneas generales un poco para las dos. Supongo que esto lo vamos a ver, pero hoy no quiero exactamente hablar de las campañas, sino lo que quiero hablar es que con ese pretexto, es decir, las dos campañas saben que el problema de seguridad es un problema serio en la mente de los mexicanos el día de hoy, sino de el problema realmente que se ha extendido con esta nueva modalidad del crimen organizado. El crimen organizado se adapta a los tiempos, digamos, ¿no? Y les interesa a veces traer aviones, como hace 30 años, para traer cierta droga y tal y cual. Y hoy esto que se ha extendido en los últimos años es es la extorsión, es el pago, ¿no? Por, oye, un restaurante, si quieres abrir un restaurante, oye, si vas a hacer aguacate, etcétera, etcétera. Y esto no es fácil de solucionar. Y por eso quería hablar con alguien que se ha dedicado a ver el asunto de seguridad, el asunto de las policías, el asunto de esto, sobre qué podemos ver en el mundo, qué podemos ver en México, qué podemos ver con algunos ejemplos, cuál sería una estrategia que medianamente empezara a atacar este problema que por extendido, porque sucede en la calle, en los pueblos, etcétera, es bien difícil de combatir, que es la extorsión y el derecho de piso. Carlos Pérez Ricard, profesor del CIDE, buen amigo de este programa. Carlos, ¿cómo estás? Gracias, Carlos. Pues sí, No es si bien, sencillo, ¿no? Porque además ¿no? te leía en un texto el fin de semana diciendo, ok, todo lo demás y tal, y podemos discutir la guardia y quién tal, y podemos discutir otras cosas, pero es bien complicado poder atacar esto, ¿no? Y es un delito que empieza a lacerar cada vez más a las clases más vulnerables, a los más pobres. En ese artículo en Reforma decía que, en efecto, primero los pobres, porque son los más afectados por la extorsión, sobre todo además porque se da en áreas muy pobres del país, en Guerrero, en Michoacán, en el sur del Estado de México, y cada vez en mayor grado. Entonces sí es hoy, yo diría, el principal problema de seguridad que tiene el país. Y la verdad es que no hay mucho que hacer, pero sí sabemos qué no hacer. Y una Carlos, cosa que nos no hay faltan que 10 hacer, minutos de programa, no me digas que no hay mucho que hacer, algo habrá que tenemos, hacer, ¿no? ahora voy a ver algo que se Sí, puede hacer, pero bien. claramente, digamos, las Fuerzas Armadas no pueden ser una solución a un problema de orden local. Y quiero comenzar por ahí. Se Y tan de trata de la piso, ¿no? extorsión Tan de tan cada de piso, esquina y tan tan de local. cada tres manzanas, ¿no? Y 3 cuadras y 2 calles, ¿no? Es un problema de orden local, de calles, de manzanas, de territorio, ante lo cual una respuesta nacional, una respuesta regional, simplemente no tiene cabida. Entonces, en más de un sentido, la extorsión es el fracaso de nuestro federalismo. En más de un sentido, el fracaso es la extorsión es el fracaso de la construcción de un orden local que pueda hacer algo al respecto, ¿no? Ahora bien, creo que hay cosas a mediano plazo, a corto plazo y a largo plazo que se puede hacer en torno a la extorsión, ¿no? Para empezar, es increíble que en México, después de 25 años o 30 años con celulares, sigamos permitiendo que desde las cárceles se sigan haciendo llamadas para extorsionar personas. Y hoy sabemos que en el 75% de los casos la extorsión telefónica nace desde las cárceles, ¿no? Entonces ahí es un tema también de orden local y de orden federal, que no puede ser que no se haya resuelto algo tan simple como evitar que haya bloqueos de señales desde las cárceles hacia afuera de las cárceles, ¿no? Ya desde el plano más Ahora, local, pero también esa es una parte de la extorsión, que es la de las operaciones telefónicas, porque la otra está en quien se para en una tienda de abarrotes y dice, oye, desde mañana esto, ¿no? que Para que son los tú más puedas seguir graves, operando. que son los más graves, pero paradójicamente son también los grupos que más trabajan desde lo local y por tanto los menos sofisticados. Entonces, frente a ellos se puede hacer algo directamente, porque no son los grandes grupos plenamente armados, porque son muy locales. Entonces, ahí sí pueden hacer mucho las policías municipales si investigaran. Ahí podrían hacer algo más las policías estatales si investigaran. Y si se sentaran en las mesas de coordinación, tanto los policías locales como los estatales y la federación junto con las fiscalías, y sobre todo, Carlos, con los empresarios, ¿no? Donde mejores resultados ha habido contra la extorsión, me refiero a Torreón,
a Ciudad Juárez, a Ciudad de México. Hay casos muy exitosos de combate a la extorsión en el que colaboran las cámaras empresariales, ¿no? Con fiscalía y con policía. Donde hay participación privada, muy rápido se acaba la extorsión. Por eso es que ahora está yéndose a las zonas ¿Por más qué, Carlos? vulnerables, donde no existe. ¿Por qué, Carlos? Es decir, primero porque supongo que te ayuda a denunciar. Esa es una denuncia que no, nadie quiere hacer la denuncia porque es la primera amenaza que te hacen, ¿no? Oye, y si cuentas que vine aquí, mañana te quemo tu no, eso, pero cuando te da soporte, quiero pensar que el grupo empresarial local te da otra confianza, ¿no? A ver, había que comenzar por ahí, de hecho, ¿no? O sea, no hay algún delito que se denuncie menos en México que la extorsión, ninguno. Ujú. Por eso que no sabemos tampoco la magnitud del problema, sino lo sabemos más bien por leer los periódicos, por anécdotas, pero no hay un proxy, como solemos decir, que te permita ver cómo va la extorsión. Entonces, por eso yo descreo mucho de las encuestas de victimización y descreo también mucho de las denuncias, porque realmente no sabemos cómo está el tema de la extorsión. Sí sabemos, por hablar con empresarios y por cámaras empresariales, cómo está. Entonces, cuando las cámaras, cuando digamos los gremios se meten al problema, lo discuten realmente con fiscalías, con policías y con las autoridades, se genera lo que yo llamo una política criminal en torno a la extorsión, que permite ir resolviendo poco a poco el problema, y uno se sorprendería de lo rápido que es, porque una vez que se conjuntan todos estos intereses, se identifican los actores principales, muy rápido se crean unidades anti-extorsión empresariales en los municipios, en los estados, y se termina rápidamente con el problema. El tema es cuando tú no tienes una sociedad organizada en torno a gremios, en torno a asociaciones, como sucede en estas partes del país a los que me refiero, entonces ahí sí la población queda completamente vulnerable al dominio de estas redes criminales. En algún momento te interrumpí porque decías que éxitos como Torreón, hace varios años Ciudad Juárez, ¿no? Algo hicieron en Monterrey en algún momento cuando esto empezó, ha hecho que esto empiece a ir a zonas más rurales, más agrícolas, a lugares más pequeños, ¿no? Porque ahí es más, ahí no existen estas organizaciones, ¿no? Y ahora ponen precio hasta vas a vender el aguacate en tanto y vas a vender el tal en tanto, etcétera. Ahí es más difícil, ¿no? No, y son casos terribles. Estaba leyendo ahora en Michoacán, por ejemplo, el servicio de Internet es pirata y Ah, obligan a la comunidad a comprar el servicio de Internet. En mercados en el sur del Estado de México están cobrando $1 por huevo que venden. El kilo de pollo se está vendiendo. Pescadores en Ensenada que no pueden ir a pescar si no pagan antes una cuota. así Es decir, es. son justamente las poblaciones más vulnerables y cuyo único contacto con el Estado comienza a ser solo la fuerza militar. Y si algo queda claro es que la fuerza militar no puede hacer eso. La fuerza militar puede hacer muchas cosas y ataca otro tipo de criminalidad organizada. Y es muy interesante porque sirve para algo, pero no sirve para todo. Y esto es intentar resolver con algo que es imposible de resolver porque es muy milimétrico el problema, ¿no? Entonces es algo Es más muy de complejo. calle, porque es curioso, Carlos. Creo que tú y yo lo hemos platicado en un momento. Llevamos estos 5 años hablando de Guardia Nacional y que si militar o que si no militar y que si cuánto va a crecer y qué tal. Ah, antes hablábamos de Policía Federal y que crezca o vamos a sacar la gendarmería. Y lo que hemos abandonado un poco en el debate público, creo, ¿no? Y tal, y le hemos dado permiso a presidentes municipales y a algunos gobernadores de decir, ya vendrá la Guardia Nacional o ya vendrá la Policía Federal hace 10 años o ya vendrá la gendarmería que nunca existió. Hemos olvidado estas policías, ¿no? No, Ah, y pues hablando con policías y hablando con gobernadores y con presidentes municipales, sí es verdad que el gobierno federal ha ido abandonando también su responsabilidad local. Ciertamente tampoco se hizo desde lo local lo suficiente, pero un poco se dijo, bueno, ustedes tienen herramientas suficientes para atacar este problema, no les vamos a dar más. Y luego se quedaron en la absoluta falta de protección la gente que vivía en esas comunidades, ¿no? Entonces son las dos cosas, el gobierno federal que no quiere confrontar para no cambiar el equilibrio entre criminales y Estado y no provocar más violencia, yo creo que es hasta cierto punto acertado, pero al hacerlo, ¿no? Al hacerlo lo que estás provocando es mayores niveles de extorsión y dejar que esos grupos crezcan, 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 al punto en que realmente en zonas en Guerrero, ¿no? No puedes saber en dónde comienza el Estado y dónde termina el crimen, ¿no? Donde ves al alcalde de sí, sí. Chilpancingo,
reuníanse con los flacos y con los ardillos y no puedes subirte a un bus, a un camión sin ser extorsionado. Ya es una Bueno, cuestión en la que la ayer un diferencia es video brutal. espantoso de los flacos diciéndole a la gente de Iguala, oigan, ustedes ya tranquilos, no le paguen a nadie, porque nosotros vamos a... No, espérame. Este, ese no es tu chamba, pues, ¿no? No es la chamba de un grupo criminal diciendo Iguala si van a pagar o no van a pagar extorsión y derecho de piso, ¿no? Ahora, esto requiere dinero, Carlos, ¿no? Es decir, mejores policías municipales, mejores policías estatales, requieren dinero, ¿no? Y soy de los que piensa que tener dinero necesariamente está anclado a tener una reforma fiscal que te permita habilitar condiciones para mejorar las condiciones de las policías. Esto suena muy a discurso 2006, ¿no? 2008. Uno habla de fortalecer policías y capacidades de investigación y suena hacia el inicio de Calderón del problema, pero sigue siendo cierto hoy. Es decir, 15 años después estamos diciendo exactamente lo mismo que decíamos hace 15 años. Hay que tener más dinero para pagar mejores policías, porque hoy tenemos el mismo, fíjate, Carlos, el mismo número de policías estatales que teníamos hace 15 años. El mismo Es número. increíble. Es decir, sube la población, crece el problema del crimen, se diversifica el crimen y tenemos exactamente la misma fuerza estatal para combatir un problema que se ha ido agravando a lo largo de los últimos 15 años. Bueno, y el mejor ejemplo, más allá de que uno puede decir, esto, esta ciudad, la Ciudad de México, donde estoy yo, no tú, este, tiene una cantidad de policías municipales, bueno, de policías del Estado, estatales, enormes, ¿no? Enorme, la mayor del país, pues a lo mejor por eso Omar García Harfuch salía en las encuestas para ser jefe de la ciudad, por eso, ¿no? Es decir, pero nadie lo piensa así, ¿no? En términos de cantidad y preparación de policías, ¿no? Digo así, son 70,000 policías en la Ciudad de México, contra unos 1,400 que tiene, por ejemplo, un estado que te gusta mucho, Baja California Norte, tiene entre 1,200 y 1,300 policías, comparado con los 70,000 de la Ciudad de México. Entonces, la verdad es que son realidades muy distintas y por tanto los grupos estos se van justamente en donde mejor pueden operar. Pero quedémonos con esto, solo desde lo local, solo si miramos a lo local, al policía de la esquina, al policía que sabe qué calle tiene que agarrar para dónde, solo así vamos a acabar con esto, que es esta modalidad de los últimos años. Carlos. El otro hallazgo, solamente mediante la colaboración entre empresarios, entre privados y Estado, Eso. se puede atacar este problema. Solo así, solo así. Carlos, te mando un abrazo. Gracias. Carlos Pérez del Campo. Hasta Te luego. agradezco, Carlos.